Bienvenidos jóvenes todos, por favor enciendan la cámara. Ojedis, Cornejo, Pilay, Paredes, Riera, Chamorro, Milka, enciendan la cámara. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar tomando lista. Jóvenes, por favor, atentos. Les pido que me indiquen también si algún estudiante ya puede dar evaluaciones pendientes. Avíseme, por favor, para de una vez tomarle o asignarle. Estamos tomando lista. Atención, Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Ayoví. Presente. Listo. Edward Barahona. Presente. Barreto. Presente. Bravo. Gary Bravo. Presente. Katia Carriel. Presente. Chamorro. José Chillogalli. Presente. ¿Chillogalli está? Presente. Casi no se le oye nada, ya lo vi. Clovis Cornejo. Cornejo. Presente. Profe, ya prendo la cámara, me da un rato. Ya listo. Fajardo. Valeria Fajardo. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Diana Lucas. Presente. Yacer Mite. Presente. Justin Moreira. Presente. Anabel Ojedis. Presente. Britney Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Presente. Sebastián Pinto. Kiara Pionce. Presente. Ya, Pinto presente, Pionce presente. Paulette Riera. Paulette. Valeria Rodríguez. Presente. Ya, Julio Rodríguez. Julio. Presente. Ya, Kelly Suárez. Presente. Derlis Vera. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Faltado. Justin Murillo. Bien, ha faltado Murillo, Zavala, Riera. Fajardo. Nadie más. Es que hay algún error me avisa. Muy bien. ¿Alguien puede dar ya evaluaciones pendientes? Avíseme, por favor. Bueno, al parecer nadie. Vamos a ver el tema de hoy, estimados jóvenes. Luego van a realizar un par de trabajitos en el modo. Entonces, atenti Ecuador, como dice el periodista. Aquí tenemos el tema sobre la Virgen María. A ver, vamos a ver quién es la Virgen María, por qué es importante dentro de la religión cristiana, especialmente la religión católica. En las denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales, etcétera, no se la toma muy en cuenta a la Virgen.
pero dentro del mundo católico sí, está muy presente y hay muchas devociones, ¿ya? Entonces, atención, los católicos tenemos diferentes grados de culto. El culto es un acto donde el ser humano reconoce a Dios y le rinde alabanzas, oraciones, sacrificios, etc. Entonces, dentro del mundo católico hay tres cultos. El culto que se le da a Dios, que se llama adoración o se llama culto de latría. El culto que se le da a la Virgen María, que es un culto muy especial, que se llama culto de hiperdulía. Y el culto que se da a los santos, que se llama culto de dulía. Ahí tenemos lo que significa cada uno de ellos. A ver, vamos a pedirle a Valeria Rodríguez. Valeria, lea por favor qué significa el culto de dulía. Valeria Rodríguez. Culto de Dulía significa respeto, admiración, devoción hacia los santos, por ejemplo, Santa María de Goretti. Ya, siga el siguiente. Culto de hiperdulía. Culto de Hiperdulía significa veneración máxima a la Madre de Dios. Y el de Culto de latría. Latria significa Latría. adoración que solo le da a Dios como ser supremo. Muy bien. Entonces recuerden, ¿cuál es el culto que se le da solo a Dios y a nadie más que a Dios? El culto de latría. ¿Qué significa latría? Significa adoración. Ojo, dice latría, no dice latrí. Latrí es la selección que va a jugar el jueves contra Brasil, ¿no? No, esa es otra cosa, latrí es otra cosa. Aquí dice culto de latría. Latría significa adoración. Vamos a ver si estuvo atento Adrián Mite. A ver, Adrián Mite, ¿el culto de latría se le da a la Virgen María, sí o no? Solo a Dios, profe. Eso, muy bien. 10 sobre 10. El culto de latría es solo para Dios. En cambio, el culto de hiperdulía, ese sí se le da a la Virgen María. Es una veneración máxima, un respeto máximo. Por ser una persona muy singular, única en toda la historia de la humanidad, porque fue llamada a ser la Madre de Dios. Nunca se ha repetido y nunca habrá nadie igual a la Virgen María. Jesús solo tuvo una madre, la Virgen María. Muy bien, seguimos un poquito más. Ya, a ver, no se olviden, el culto que se les da a los santos, en cambio, se llama dulía, ¿sí? A ver, Gary Bravo. Gary, ¿usted va a la misa a alguna parroquia? En la parroquia de mi casa, la por aquí. ¿La parroquia bueno. cuál? Nuestra Señora de la Elevación, creo que se llama. Ya, de la elevación, ya, muy bien. Entonces, así como usted menciona, en Nuestra Señora de la Elevación, supongo que el santo principal es la Virgen María de la Elevación. Entonces, en ese caso, a la Virgen María, a esa advocación se le rinde el culto de hiperdulía. En el caso de los demás santos, puede ser San Francisco, Santo Domingo de Guzmán, la Madre María Sara Alvarado, etc. Todos los demás santos se les da el culto de dulía. ¿Y dulía qué significa? Respeto, admiración, nada más. Pero el culto de adoración solo para Dios, solo a Dios se le adora, nadie más. Aquí está el concepto de culto. Emiliano Barreto, lea por favor, ¿qué es el culto? El culto es un honor que se tributa a una persona superior a nosotros. El culto rendido a los servicios de Dios honra a Dios mismo, que se manifiesta por ellos y por ellos. Nos atrae hacia Él. Muy bien, hasta ahí nomás. Entonces el culto es un tributo, es un honor que se le rinde a ese ser superior que es Dios, en primer lugar. Luego a la Virgen María y a los santos se les da un respeto, un honor también importante, porque son personas que son ejemplo, modelo de vida para la humanidad. Muy bien, aquí está sobre el culto a la Virgen María. Dice que a la Virgen María se tributa un culto de veneración supremo. Supremo significa máximo. Entonces, ese culto se llama hiperdulía, ¿sí?
debido a la eminente dignidad de la Madre de Dios. La dignidad que la tiene la Virgen María está por encima de todos los demás seres humanos. Solo Dios le gana a la Virgen María en esa dignidad y en esa santidad. Solo Dios. Por eso hay una frase que en un movimiento apostólico suelen repetir y dicen más o menos así: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. La Virgen María va después de Dios, es inferior a Dios. Pero entre todos los seres humanos, la Virgen María es la más grande en santidad y en dignidad. Dice, a ver, Gary, lea por favor el segundo cuadrito, la verdadera devoción. La verdadera devoción no consiste ni en estéril y pasajero sentimentalismo, ni en una cierta vana credulidad, sino que procede de la fe, por la que reconocemos la excelencia de la Madre de Dios, por la que somos llevados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Muy bien, entonces la fe, la devoción no es sentimentalismo. Hay personas que dicen es que yo quiero sentirlo a Dios. No se trata de sentimientos. No se trata tampoco de una vana credulidad. Se trata sobre todo de vivir esa fe y la esencia de esa fe que es el amor, la caridad, la solidaridad. Vamos a ver, ¿quién es la Virgen María? En primer lugar, la Virgen María es la madre del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama ese Hijo de Dios según la religión católica, la religión cristiana? El Hijo de Dios es Jesús. Y a la vez se la considera madre de todos nosotros, de todos los seres humanos. ¿De qué religión era la Virgen María? Vamos a preguntarle a Javier Álvarez, ¿de qué religión sería la Virgen María? Católica. No, negativo. Acuérdese que la religión católica la fundó Jesús después, ya cuando lo crucificaron y después de muerto se fundó la religión católica. La Virgen María y Jesús nacieron en otra religión. Ellos eran de la religión judía. Eran judíos por la raza, eran judíos por el idioma y eran judíos por la religión. Eran 3 veces judíos, por decirlo así. Después, cuando Jesús, ya antes de morir y con la muerte en la cruz y después con Pentecostés, Jesús funda la iglesia, ahí recién se crea la iglesia católica. Pero antes, Jesús y la Virgen María pertenecían a otra religión que era el judaísmo. ¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen María? Según la Biblia, se llamaban Joaquín y Ana. Y los dos son parte de los santos de la iglesia católica, San Joaquín y Santa Ana. La Virgen María, cuando se comprometió con su futuro esposo San José, tenía aproximadamente 14 años. ¿Qué les parece esa edad para casarse? María Arellano, ¿qué opina usted de la edad que tenía la Virgen María, 14 años de edad, cuando ella ya estaba comprometida en matrimonio con San José? ¿Qué opina usted? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Era muy chiquita, muy temprano? ¿Qué opina usted? A ver. Muy bien. No, porque estaba chiquita. ¿Cómo puede repetir? Pienso que estaba mal porque estaba en una edad temprana. Ya, claro, para nosotros que vivimos en el año 2021, eso está mal, obvio que está mal, demasiado chiquita, demasiado pequeña, es una niña, ¿no? Pero hace 2000 años atrás, cuando vivió la Virgen María y Jesús, eso era prácticamente la costumbre, eso era lo normal. Pero ojo, a los 14 años se comprometía, pero no es que ella se iba a vivir con el esposo y a tener hijos, no. Tenían que estar comprometidos mínimo 1 año, mínimo 1 año. Y durante ese año, el prometido, el novio, no podía llevársela a la chica a ningún lado. Si quería verla, tenía que llegar a la casa de los papás, los hacía pasar, ahí se sentaba el papá, la mamá y la chica. Y al frente en una sillita se sentaba el novio. Y ahí conversaban los dos novios, delante de los papás. Así que no tenían chance de hacer nada malo.
Y esas visitas eran rapidito. ¿Sí? Unos cuantos minutos nomás y ya, váyase a su casa que usted tiene que hacer y yo también estoy ocupado. Sí, entonces, cuando nació Jesús, en cambio, ya tenía 15 años. Acuérdense que la Virgen María resultó embarazada por obra del Espíritu Santo, según dice la fe, antes de haberse unido a San José, su esposo. Por eso cuando Jesús nace tenía 15 años apenas. Para que ustedes se den cuenta, eran otros tiempos, era otra religión, era otra costumbre. Estaba leyendo aquí el chat de Zoom. Muy bien, Giovanna Yulan. Es el judaísmo, así se llama la religión de Jesús y de María. Luego Jesús fundó pues la religión cristiana católica. A ver, aquí hay otro punto. Los hijos de María. Muchas personas que son de otras denominaciones cristianas evangélicas dicen que la Virgen no fue virgen porque la Virgen tuvo más hijos. Y de hecho, jóvenes, hay una cita bíblica que les voy a hacer leer. A ver, atenti Ecuador, como dice ese periodista famoso. A ver, aquí está la cita bíblica. Esto está tomado de Mateo, capítulo 12, versículo 46. A ver, le voy a pedir que lea a Justin Moreira. A ver, Justin, lea por favor estos versículos que aquí estoy subrayando, mire. Estos de aquí. Ya, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Le pregunto a Justin Moreira, ¿qué opina usted? Aquí dice su madre y sus hermanos. Le pregunto, entonces, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Y por tanto no fue virgen. ¿Qué dice usted? Ahí dice su madre y sus hermanos. Sí. Profesor, Sí, ¿podría Dayana. ser que al hablar de sus hermanos estaría hablando de las personas que lo seguían o así? Ah, ya, muy bien. Ahí Dayana nos da ya una pista. Muy bien, Dayana, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿O Justin Moreira? Creo que Justin Moreira se quedó en shock. ¿Cierto? Bueno, tranquilo. No creo que se esté refiriendo a la palabra hermanos como el resto de la gente, porque al principio dice multitud. Milka, ¿puedes repetir? Que creo que la palabra hermanos no se refiere como que el resto de la gente, porque al principio el texto dice que él está hablando con la multitud. Ah, ya. O sea, utiliza la palabra multitud para referirse a la demás gente. Ya, muy bien. A ver, les voy a decir, ¿cuál es la explicación de la Iglesia Católica sobre esos versículos que acabamos de leer? Porque si uno lee esa partecita de la Biblia, uno se confunde y dice, ve, me mintieron porque a mí me dijeron que la Virgen era virgen y que solo había tenido como hijo a Jesús. Y ahí dicen los hermanos de Jesús. Entonces, ¿cuál es la explicación de la Iglesia Católica para ese versículo? La Iglesia Católica dice que la Virgen María solo tuvo un hijo que se llamaba Jesús. Sin embargo, en el Evangelio se menciona que Jesús tuvo más hermanos. Pero los católicos entendemos que esos hermanos de los que habla la Biblia no son necesariamente hijos de María, sino posiblemente, ojo, posiblemente, no está confirmado, pero posiblemente pudieron ser hijos de José, es decir, hijos que San José tuvo antes de casarse con María. Es casarse, no cansarse. A ver, aquí vamos a corregir esa palabrita, es casarse. Entonces, antes de casarse con María, puede ser. Pero también podría tratarse de primos o familiares cercanos a Jesús. Dicen que en el país de Jesús, en el judaísmo, a los primos y a los conocidos y familiares bien cercanos les decían también hermanos. O sea, era una costumbre. Así como acá en nuestro medio, cuando por ahí a los tiempos se encuentran dos compadres, dos amigos, ¿cómo se saludan?
¿Qué fue, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado a los tiempos que te dejas ver? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo estás, hermano? Le dicen, ¿sí o no? Pero no es porque sean hermanos, sino porque es la costumbre de llamar hermano a una persona muy cercana, muy allegada. Entonces, esa es otra explicación, de que al parecer en los tiempos de Jesús, había la costumbre de decirle hermano a los primos y familiares cercanos. Entonces, para los católicos, la palabra hermano en la Biblia se utilizaba también para los amigos y familiares muy queridos. Entonces, la palabra hermanos en esa cita bíblica no necesariamente quiere decir hijos de María. Esa es la explicación que da la Iglesia Católica. Ahora digo yo, bueno, ¿y si hubiera tenido la Virgen María más hijos? Vamos a ponernos en el caso hipotético, que hubiera tenido más hijos con San José, etc. Eso no le quitaría, a mi modo de ver, no le quitaría ningún mérito. Igual, como la Virgen María no se va a repetir nunca más en la historia, que otra persona sea la madre de Jesús, porque Jesús es uno solo. Y ya nació, y cuando nació la escogió a la Virgen María para que sea su mamá. Y ese privilegio nadie se lo quita, así que sea que hubiera tenido más hijos. Bueno, seguimos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor avíseme. Pregunte, no se quede con la duda, escriba en el chat, aporte, comente, participe. ¿Sí? Luego, San José. ¿Qué pasó con San José? Según la tradición cristiana, San José murió después de que Jesús cumplió los 12 años. Si ustedes leen la Biblia, los evangelios, San José solo aparece en los momentos previos cuando la Virgen María va a quedar embarazada, aparece como el prometido, como el novio comprometido con la Virgen María. Luego San José aparece cuando huyen del rey Herodes, cuando van a Belén caminando y Jesús nace en Belén, y después cuando huyen a Egipto, porque el rey Herodes lo buscaba al niño Jesús para matarlo. Entonces, solo ahí aparece San José. Y después nunca más la Biblia habla de San José. Entonces, según la tradición cristiana, José murió después de que Jesús cumplió los 12 años. Y hay varias versiones sobre sus muertes. Unas teorías afirman que José fue crucificado. Otras teorías afirman que fue llevado a Roma en contra de su voluntad para trabajar como carpintero para el emperador y murió en Roma. Otros mencionan que José murió de un infarto. Otras teorías afirman que José murió en Egipto, cuando escapaban del rey Herodes. A la final, no sabemos a ciencia cierta porque no está escrito en la Biblia. Pero lo que sí sabemos es de que José fue un hombre muy responsable y que luchó por cuidar a la Virgen María y cuidarlo a Jesús. Luchó con capa y espada, como quien dice, hasta tal punto de emigrar al país de Egipto para salvarle la vida a Jesús. Entonces era un padre muy bueno, muy responsable. Otro punto, los dogmas marianos. ¿Qué son los dogmas? La palabra dogma, un dogma es un punto esencial de una religión. Doctrina o sistema que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda. Los dogmas no se pueden poner en duda. Alguien puede decir, profe, pero yo no entiendo ese dogma. Bueno, estamos en el mundo de la religión, en el mundo de la fe. En cuanto a los dogmas, aunque no se los entienda, la persona creyente está obligada a creer por fe, nada más. Entonces, esos son los dogmas. Es algo que hay que creer cerrando los ojos, ciegamente prácticamente. Es algo en lo cual los creyentes de una religión estamos obligados a creer. ¿Cuáles son esos dogmas? Primero, los dogmas marianos, es decir, los dogmas de la Virgen María. Primero, la perpetua virginidad de María. Es decir, que los católicos creemos que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Si uno utiliza aquí la lógica y la razón, dice, pero ¿cómo? Después del parto, imposible. Porque si nació Jesús, dejó de ser virgen físicamente. Entonces, ese es el dogma de la virginidad de María. Ahí hay algunas explicaciones con más o menos poesía, etc. A la final son cuestiones de fe, no se pueden comprobar.
Maternidad divina significa que Jesús es verdadero Dios y la Virgen María, al ser su madre, se puede decir que ella también es la verdadera madre de Dios. La Inmaculada Concepción se afirma que la Virgen María es la única persona que nació sin pecado original. Todos nosotros, usted y yo, hemos nacido con el pecado original, que es esa tendencia que tenemos a hacer cosas malas, a cometer el pecado. Pero según este dogma, la Virgen María nació sin pecado original, pura y santa. Cuarto dogma, la asunción de la Virgen María. Significa que ella fue llevada, después de su muerte fue llevada su cuerpo al cielo. Es decir, el cuerpo de la Virgen María no se pudrió en un cementerio. No fue enterrado para que se pudra, sino que después de que murió, se fue al cielo. O mejor dicho, Dios la llevó al cielo, en cuerpo y alma. Dogma 5. María como corredentora y mediadora de todas las gracias, abogada de la humanidad. Este dogma es en razón de su maternidad divina y su unión con Cristo, el Redentor del mundo. Pues nadie más como la Virgen María estuvo unida en cuerpo y alma a la misión de su Hijo. Por eso a ella se la llama corredentora, mediadora de todas las gracias. ¿Sí? Otro punto importante, el Santo Rosario. El Santo Rosario es una de las oraciones más populares y más famosas dentro de la religión católica. Es una oración mariana, pero es a la vez cristológica. ¿Saben por qué? Porque a lo largo de todo el rosario se van meditando misterios. Y esos misterios, prácticamente todos, hablan de la vida o de la importancia de Jesucristo. Por ejemplo, el primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios en la Virgen María. Se habla directamente de Jesús, de su encarnación, de su nacimiento. ¿Sí? Entonces es una oración mariana, pero sobre todo es una oración cristológica porque nos ayuda a meditar en la vida y en la obra de Jesús. Hasta aquí llegamos con el tema. Preguntas, jóvenes. Dudas, curiosidades, inquietudes. Hablen ahora o callen para siempre, como dicen por ahí. ¿Está todo entendido? ¿Está todo claro? María Arellano, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor. Yamilka, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿verdad? Entonces está todo claro, ¿cierto? Bueno, y así de esa manera hemos conocido un poquito más sobre la Virgen María. Ella es una persona queridísima dentro del mundo católico, amada y respetada por millones en todo el mundo. Otra cosa, joven. La Virgen María tiene numerosísimas advocaciones. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué es eso de advocaciones? Una advocación es un nombre que se le pone a la Virgen María. Es la misma persona, pero le cambian un poquito el nombre. Por ejemplo, en la parroquia donde asiste Gary Bravo, dice que se llama Nuestra Señora de la Elevación. Mire, esa es una advocación de la Virgen María. Es decir, ese es un nombre con el cual se la conoce ahí. Y eso es todo. Se trata de la misma persona, se trata de la Virgen María, ni más ni menos. Es la misma persona, es la Virgen María, la Madre de Dios. Solo que se le pone diferentes nombres de acuerdo a los lugares o de acuerdo a las apariciones, de acuerdo a tantos motivos. ¿Sí? Pero se trata de la misma persona, es decir, de la Madre de Jesús. Por ejemplo, ustedes han escuchado la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? A ver, Milka, ¿de qué país es originaria la advocación de la Virgen de Guadalupe? México. Muy bien, 10 sobre 10. Es de México. Y miren, allá en México la Virgen María se llama
Virgen de Guadalupe. Es la misma persona, es la madre de Jesús, ni más ni menos. Pero en México tiene esa advocación, tiene esa forma de llamarla, que se llama Virgen de Guadalupe. ¿Sí? A ver, ¿qué otras advocaciones ustedes han escuchado? Giovanna Yolanda, ¿usted ha escuchado alguna otra advocación de la Virgen María? Bueno, en la iglesia donde yo asisto se llama Virgen de la Divina Providencia. Ah, miren, ahí está clarito el ejemplo de Giovanna, la Virgen de la Divina Providencia. Esa también es otra advocación. Es una advocación, simplemente un nombre diferente que se le da, pero se trata de la misma persona, nada más. Muy bien, por ejemplo, en mi ciudad natal, en mi provincia, donde yo nací en Loja, allá la advocación más conocida y más fuerte es la Virgen del Cisne. Bueno, en muchos lugares del Ecuador es conocidísima, la Virgen del Cisne. Muy bien, entonces por favor ingresen a Edmodo y ahí pueden hacer el taller y cualquier duda me preguntan. A trabajar en Edmodo. Profe, ya puse la asignación. Sí, Saulito, ya la puse a la asignación de el taller y también ahorita les voy a subir de una vez la tarea. Saulito, ¿tú dónde vas a misa? Mande, profe. ¿Dónde vas a la misa tú? En la oración. Ah, ¿de la elevación? Sí. Ah, ya, muy bien, igual que Gary. Muy bien. Listo, ya les asigné también la tarea.